Julián Marías fue un filósofo y un ensayista español. Nace en 1914, muere en el 2005, nace en una familia profundamente católica. Desde pequeño siente esa inclinación hacia la filosofía y también se deja inquietar por la teología. Entonces, en su proceso se encuentra o es un fiel discípulo de Ortega y Gasset. Recordemos a Ortega y Gasset, que se deja o que quiere superar el pensamiento filosófico anterior del racionalismo, idealismo, el empirismo, y entonces propone su raciovitalismo centrado en una filosofía existencial, una fuerte impronta existencial centrado en la vida concreta del ser humano, yo y mis circunstancias. También se asocia o se deja influir por Javier Zubiri, que también es discípulo de Ortega. Recordemos algo característico de él, su noción de inteligencia sintiente también le hace crítica al pensamiento filosófico anterior. Entonces, en común tienen estos filósofos que se centran en la persona, en lo concreto de la persona, las circunstancias, su realidad propia, su afectividad, sus emociones, sus sentimientos. Personas que están dentro de una sociedad. En 1999 escribe Julián Marías su libro La perspectiva cristiana, después de tantos años de su experiencia de conocer, de acercamiento al cristianismo, y este libro, que tiene 17 capítulos, pues nos vamos a centrar un poco brevemente en el capítulo número 13, titulado Las infidelidades cristianas. Esas infidelidades cristianas hacen referencia a desviaciones que hacen apartar de la fe, es decir, como actitudes que llevan, actitudes que asumen, que pueden asumir o que han asumido los cristianos, los creyentes, los discípulos de Cristo, que han llevado a que otras personas se aparten de la fe o que incluso los mismos creyentes se aparten de la fe. Pensemos, por ejemplo, él describe algunas: los judíos, que les cuesta aceptar a Jesús como Mesías; el cristianismo, que desde un comienzo introduce conceptos de la filosofía griega para exponer, para expresar su doctrina, para las discusiones teológicas; la cuestión del martirio, se busca el martirio, se desea cuál es la intención del martirio; una iglesia que después del edicto de Milán, sobre todo, se sirve de las instituciones políticas hasta el punto que pensemos en la época medieval, que a veces no se desconoce esa diferencia entre iglesia y política, entre iglesia y Estado; las discusiones dogmáticas que lleva a ese odio teológico; discusiones doctrinales; la exclusiva atención solamente a los pobres. Entonces, ¿dónde quedan las otras personas? Tal vez los que no son pobres. Entonces, ¿dónde quedan? Una aversión hacia el mundo. Pensemos el Evangelio de Juan, que tiene esta noción: ver al mundo como malo, el cuerpo malo, lo importante es lo espiritual, la vida eterna, pero entonces a desconocer o alejarse un tanto del mundo. El olvido de la otra vida, el hombre que busca sus seguridades y que se ha perdido el sentido de la palabra adoración. Son algunas de las infidelidades que él describe, estas desviaciones. Y estas desviaciones, que son presentes, que son históricas, latentes, pues llevan a cuestionar la existencia de la cristiandad. Se ha buscado entonces en estos 2000 años como imponer el cristianismo y desprestigiar las otras religiones, desconociendo los elementos positivos que hay en ellas. En mi opinión, siempre seguirá existiendo esta dialéctica entre fidelidad e infidelidad. Desde la misma Sagrada Escritura, desde un inicio el cristianismo ha sido plural. Recordemos que las mismas herejías nacen dentro de los mismos cristianos. Antonio Piñero, un historiador, un experto en historia antigua, dice: ya habían varios cristianismos en el inicio de la era cristiana. Ya existía esa pluralidad desde la misma fruto, pues, de la misma revelación, de las mismas interpretaciones. Entonces pienso que siempre va a existir esta dialéctica. Como conclusión, pienso que todo no ha sido malo, no todo lo hecho o realizado por los cristianos ha sido malo. Hay muchos elementos positivos y los seguirán habiendo. Sin embargo, tener presente que cada sociedad respondía a su época y todo con el paso del tiempo se debe ir mejorando a través del desarrollo, de la profundización, de la reflexión, de una mayor conciencia. No podemos entonces
Pienso que juzgar acontecimientos del pasado, parándonos hoy en el 2025 y juzgarlos con criterios, según las circunstancias del 2025, jugar criterios y acontecimientos de la época medieval o del pasado, porque eso sería un anacronismo, una falta de objetividad y de rigurosidad. Pero Julián Marías pues acota respecto a eso, que las desviaciones pues vienen de que la iglesia está condicionada por hombres, la iglesia está formada por hombres, tenemos a veces casi siempre intereses particulares, intereses mundanos. Entonces no tanto es por Dios, por Cristo, que se generen o que hayan esas infidelidades, sino por los intereses, por la persona, por los que estamos al frente de la iglesia. Pues pienso que también al día de hoy se han superado muchas cosas, se han mejorado, se ha avanzado en el amor, en la misericordia, en el perdón. Julián Marías refiere que la piedra angular del cristianismo precisamente es el amor, y hoy en día una de las infidelidades es que es una insistencia obsesiva solamente en el pecado, que se olvida de la misericordia. Sin embargo, ninguna religión va a renunciar o quiere renunciar a sus estatutos, ni el cristianismo ni ninguna religión. Entonces hoy en día pues se debe buscar es cómo construir la unidad en esta pluralidad, reconociendo lo bueno de los demás. Sin embargo, la Iglesia Católica, recordemos en documentos como la Unitatis Reintegratio, la Ad Unum Sin, esa exclusividad de los elementos de salvación están en la Iglesia Católica, y el objetivo es que todos sean cristianos, que todos sean católicos. Entonces pienso que también es un rigorismo, un dogmatismo que se convierte en una utopía que nunca se va a lograr. Entonces, ¿cómo construir hoy unidad en la pluralidad? Lo que se necesita la sociedad de hoy en día es testimonio, sobre todo de unidad, cuando estamos frente a un mundo, por ejemplo, en estos días, en estos últimos tiempos, que se está dividiendo, que se está matando, y que de fondo hay temas religiosos. La religión influye demasiado en la vida personal y en la vida colectiva de la sociedad. Entonces, ¿cómo buscar un punto de equilibrio? Me hace pensar también en la teología de la liberación, que también pues lo que buscaba precisamente era eso, la realidad, cómo hacer teología a partir de la realidad de cada persona. Entonces, hoy en día, más que una teología, como refiere la teología de la liberación, que se centre en dogmas, en verse como hermética, y este es el único camino, más bien que esté abierta a construir unidad, a que esté abierta a acoger a todos, respetando a todos, acogiéndolos a todos, sin embargo, sin caer en un relativismo de la verdad.